El viaje por mar finalmente llegaba a su fin. Después de varios días navegando, el barco se adentraba lentamente en la densa neblina matinal que cubría la costa de Inglaterra. Candy, envuelta en su hermoso abrigo, permanecía encubierta, con la mirada fija en el horizonte. El aire era frío, húmedo, muy diferente al sol brillante de América al que estaba acostumbrada. A su lado, su inseparable amigo, el pequeño mapache Clint, asomaba la cabeza desde su bolso, olfateando el ambiente con una mezcla de curiosidad e inquietud. Los nuevos olores y sonidos lo tenían nervioso. Poco a poco, a través de la bruma, la silueta de la costa inglesa empezó a tomar forma. Grandes edificios de piedra, muelles que se extendían como brazos largos hacia el mar, y enormes grúas metálicas emergieron de la niebla. Candy se aferró con fuerza a la baranda del barco. Sentía un torbellino de emociones, a la emoción de lo desconocido y el temor a lo que le esperaba. Inglaterra ya no era solo una idea lejana, un nombre en un mapa. Era una realidad palpable, imponente, justo frente a sus ojos. Al desembarcar, el bullicio del puerto la envolvió por completo. Era un caos organizado que la dejó sin aliento. Hombres con gorras de tela descargaban pesadas mercancías de los barcos, gritando órdenes en un inglés rápido y cerrado que apenas entendía. Mujeres con abrigos oscuros y sombreros caminaban con un paso apresurado, sus rostros serios y concentrados. Una larga fila de carruajes esperaba a los recién llegados. Candy observaba todo con asombro, como si hubiera aterrizado en otro planeta. El idioma, los gestos, la forma de vestir, todo le resultaba extraño y distante. Clint, asustado por el estruendo, se aferró más a ella dentro del bolso. Candy, sintiendo su temblor, lo acarició con suavidad para tranquilizarlo, susurrándole palabras de consuelo. Con su maleta de cartón en una mano y el bolso donde escondía a su pequeño amigo en la otra, Candy empezó a caminar, siguiendo las indicaciones que le habían dado antes de partir. Su destino era el Colegio St. Paul, en algún lugar del interior del país. No conocía a nadie. No sabía qué le esperaba en ese misterioso internado, pero el recuerdo de las palabras de ánimo de la señorita Pony y la hermana María resonaba en su corazón, dándole la fuerza necesaria para dar el primer paso en esta tierra desconocida. El siguiente tramo de su viaje fue en tren. Candy consiguió un asiento junto a la ventana y se dedicó a observar cómo el paisaje se transformaba a medida que se alejaban de la costa. Los edificios grises dieron paso a campos de un verde intenso, interminables y salpicados de ovejas. Colinas suaves y onduladas se perdían en el horizonte, y de vez en cuando aparecían pueblos pequeños con casas de ladrillo oscuro y techos inclinados, muy diferentes a las construcciones de madera de América. Todo era nuevo, todo era distinto a su amada casa de Pony. El cielo permanecía cubierto por una capa de nubes grises y una llovizna fina y persistente comenzó a golpear contra el cristal de la ventana, acompañando el melancólico traqueteo del tren. Durante el recorrido, una profunda sensación de soledad la invadió. Se sentía pequeña y perdida entre los demás pasajeros, escuchaba conversaciones a su alrededor, pero el acento y la velocidad hacían que solo captara palabras sueltas. Notaba miradas curiosas dirigidas hacia ella, hacia su ropa sencilla y su expresión expectante. Abrazó con fuerza su maleta, como si se aferrara a un pedazo de su hogar. Se recordó a sí misma por qué estaba allí para estudiar, para forjarse un futuro, para convertirse
en una dama, pero el peso de la distancia y la nostalgia se hacían sentir con fuerza en su joven corazón. Cuando el tren finalmente se detuvo en la estación más cercana al colegio, el ambiente cambió por completo. El bullicio de la ciudad había desaparecido, reemplazado por un silencio casi solemne. Un carruaje la esperaba, tal como le habían indicado. El cochero, un hombre de pocas palabras, la ayudó a subir y emprendieron el último tramo del camino. El sendero era largo y estaba flanqueado por árboles altos y antiguos, cuyas ramas parecían cerrarse sobre ellos, formando un túnel oscuro y natural. Kendi miraba por la ventanilla, impresionada y un poco intimidada por la solemnidad del lugar. No se oían risas, ni voces infantiles, ni ningún sonido que recordara la alegría del hogar de Pony. Solo se escuchaba el rítmico golpeteo de los cascos del caballo sobre el camino húmedo y el silbido del viento entre las ramas. Finalmente, el carruaje se detuvo. Frente a ella se alzaba una enorme construcción de piedra gris. El colegio St. Paul era imponente, severo, con muros altos que parecían una fortaleza y ventanas estrechas y oscuras, como ojos vigilantes. Kendi bajó lentamente del carruaje. El lugar le imponía un profundo respeto, pero también un escalofrío de miedo. Era tan diferente a la calidez y el amor de su hogar. Era frío, distante y monumental. Mientras esperaba que alguien saliera a recibirla, Kendi observó a otros estudiantes que pasaban cerca. La mayoría vestía con una elegancia que ella nunca había visto. Sus uniformes estaban impecables, sus zapatos brillaban y sus modales eran refinados y distantes. Notó sus miradas. Algunas eran de simple curiosidad, pero otras eran frías, calculadoras e incluso claramente despectivas. La miraban de arriba abajo, juzgando su ropa sencilla, su maleta gastada y su actitud abierta y sincera, tan fuera de lugar en ese entorno rígido. En ese momento, un recuerdo fugaz cruzó su mente. El encuentro que tuvo durante el viaje en barco con aquel muchacho misterioso, el de cabello oscuro y mirada desafiante, que tocaba una triste melodía en su armónica. Sus palabras regresaron a ella con una claridad sorprendente, advirtiéndole que tuviera cuidado con las personas, que no todos eran lo que parecían. En su momento, Kendi no entendió del todo a qué se refería. Pero ahora, parada frente a los imponentes muros del colegio St. Paul, bajo las miradas críticas de sus futuros compañeros, comenzaba a intuir el significado de aquella advertencia. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Kendi respiró hondo, llenando sus pulmones del aire frío de Inglaterra. Había llegado, había cruzado un océano para llegar a un nuevo mundo, uno que se presentaba duro, frío y exigente. Un mundo de reglas estrictas y apariencias que tendría que aprender a navegar. Aún no lo sabía, pero este lugar, este colegio, marcaría profundamente su destino. Pondría a prueba su inagotable bondad, su increíble fortaleza y sobre todo su capacidad para seguir adelante sin perder nunca su sonrisa, incluso en los momentos más oscuros. Clint asomó su pequeña cabeza por el bolso y la miró con sus ojos curiosos, como preguntándole ¿qué pasaría ahora? Kendi le devolvió una sonrisa llena de ternura y le susurró que todo iba a estar bien. Aunque sentía un nudo de miedo en el estómago, también sabía una cosa con certeza. No había llegado hasta aquí, tan lejos de casa, para rendirse. La verdadera aventura apenas comenzaba. Así, en un país desconocido, lejos de todo y de todos los que amaba,
Comenzaba la etapa inglesa de Candy White Ardley, una etapa que la llevaría a estar más cerca que nunca de descubrir quién era realmente y de qué estaba hecha.